estoy pensando qué cosas se podrían hacer para que los derechos del niño y del joven se pudieran realmente llevar a cabo en el momento en que están haciendo la actividad física. Y no encontré ninguna solución. Algunas ideas se me ocurrieron, pero me parece que no tengo la jerarquía para marcar ninguna línea de nada. Pero sí para dejar las mismas preguntas que yo me hice, a ver si entre todas las podemos contestar. La primera cosa es, el deporte es un elemento cultural, es un elemento de la cultura, como el arte, como cualquier manifestación cultural. El deporte es una manifestación cultural. Puede ser un arte también. Una cosa que estoy segura que he hecho toda la vida es soy un educador, soy un maestro. Me dicen que soy un profesor además. Entonces, para que una persona tenga una experiencia y le permita crecer y sentirse bien, yo tengo que sacar de la cultura un emergente cultural. Pero no lo puedo tomar puro. No lo puedo. Tengo que adaptar pedagógicamente eso para que sirva una experiencia a través de la cual el niño crezca. Es lo que la gente, justamente con el deporte más problemático, se planteó. ¿Cómo hago para que los deportes de defensa no sean agresivos? Y para eso el compañero planteó perfecto. Me tengo que ver qué pasa en la relación yo con los niños, qué estoy haciendo para que realmente crezcan, para que el derecho del niño es el derecho a que le enseñen a vivir. ¿Comprenden? Entonces, si metemos el deporte de alta competencia, es cultural y está bien, no voy contra eso, no voy contra eso. Pero ¿a qué nos lleva el deporte de alta competencia? Bueno, miremos el fútbol, miremos los deportes, el número uno, el fútbol. No estoy contra nada, como manifestación cultural. Ahora, cuando voy a tomarlo como elemento educativo, me cuido muchísimo de no seguir las mismas pautas. No seguir las mismas pautas, es una profesión. En el fondo, si me pongo a mirar bien, no sé qué diferencia hay entre el fútbol y el circo romano. No sé si hay mucha, ¿verdad? Parecida, cambiaron la circo cuando estamos ahí. Yo fui entrenador de fútbol, toda mi vida pasé necesariamente trabajando, inclusive en el deporte, pero la gran duda es esa. El deporte de alta competencia, yo voy a plantar, cuando me pongo acá voy a defender el deporte de alta competencia, cuando me pongo acá voy a defender otra posición. Por ejemplo, deporte de alta competencia. ¿Dónde está la organización? ¿Cuál es el dinero para hacer los campeonatos? Porque en el fondo, si a mí me dan 100 individuos, yo tengo que hacer una pesquisa de talentos para ver cuáles de esos 2 o 3 van a ir a la cúspide. Entonces tengo una gran base para lograr algunos en mi grupo de 100, porque se van a juntar con otro grupo de 100 y vamos a ganar un campeonato. Entonces mis niños van a decir, cuando llega el padre y le pregunta, ¿cómo te fue, hijo mío? ¿A quién le ganaste? ¿Cuántas medallas tenés? ¿Saliste campeón? ¿Verdad? Y entonces yo me pregunto, si de cada 100 van a quedar 2 o 3, ¿qué pasa con el 97-98%? Estoy hablando de fútbol. Estoy hablando de cualquier actividad que tenga esa misma actitud. Porque las actitudes que se tienen, y yo solamente voy a hablar de la actitud que me parece a mí que tendríamos que discutir a ver cuál es. Un individuo que hizo fútbol, que hizo defensa, que jugó a la bolita, ¿verdad? Y llega a la casa. Y el profesor, cuando llega, dice, yo lo que tengo que hacer, como lo recalcaba muy bien este compañero que estuvo anteriormente, ¿verdad? Tengo que enseñarle las técnicas para que rinda. Mi actitud es de que rinda porque así cumple, porque así compite y porque así gana. Es una actitud. ¿Está mal? No, porque es un talento. Pero ese todo 3 y los 97% de más, ¿qué le hacemos? ¿Verdad? Entonces, me parece que la otra actitud es la que me voy a poner de este lado. Vamos a ver para acá. Entonces yo digo, ¿qué es lo que tengo que hacer con estos 100 niños que tengo? ¿Enseñarles las técnicas? Sí. Tengo que ser
riguroso, es decir, primero está la técnica y después estás vos? No. Lo haces, está bien, buscar talento. No, de ninguna manera. El reglamento está hecho para alta competencia. Vení conmigo y como el compañero planteaba, te voy a poner una tarea de movimiento, ¿verdad? Una tarea de movimiento que contenga todos los elementos técnicos que van a venir después. La famosa película, ¿verdad? Le hacemos pintar esto, ¿verdad? Después hacemos así, le hacemos jugar y jugando, a través de la actividad lo hacemos. Que juegue, sí. Que aprenda, sí. Que compita, sí. Que se divierta. Pero no, claro, que se divierta. Y todavía más. ¿Y no será que nosotros cuando estamos trabajando con el cuerpo, habrá momentos que tenemos que dejarlo quieto, que aprenda a respirar, que aprenda a meditar? ¿Será tan terrible esto? Bueno, si miramos el mindfulness, es eso. Es decir, estamos en una sociedad tremendamente estresada por todo y entonces venimos y lo aplicamos. Niño, tú sos un espacio vacío donde yo te voy a poner técnica y todo. ¿Qué diferencia hay entre eso y enseñar al perro a saltar? No, yo estoy poniéndome en una actitud tremendamente grave. Pero ¿no será esto una de las cosas que tenemos que pensar bien? ¿Quiénes son los que van a llevar a cabo esto? ¿Verdad? Estamos pensando muchísimo en cómo organizarlos, dónde están los esposos, qué organización va a haber, de dónde va a venir el dinero, y estamos con que la ley va a decir. Yo creo que con ley o sin ley, capaz que una postura interesante podría ser que cada uno pensara realmente. Yo estoy pensando en el niño estoy pensando en el miedo que tiene, estoy pensando en la vergüenza que tiene, estoy pensando en las limitaciones que tiene, ¿verdad? Para que crezca, no quiero que sea campeón, quiero que conozca su cuerpo, que pueda vencer sus miedos, que aprenda a relacionarse con los demás, que tenga una buena comunicación, que cuando venga a casa no le diga el padre eso, le diga: hijo, ¿cuántos abrazaste hoy? ¿Cuántos amigos tenés? ¿Ayudaste a alguien? ¿Verdad? Y me parece que ese tipo de formación es la que hay que tener, porque ahí le estamos dando los derechos al niño. No con más reglas y más cosas. Por eso me parece muy importante que todos pensemos cómo podemos hacer en cada área en que estamos, para que los que están encargados de hacer eso, primero hayan hecho ese recorrido. Primero hayan vencido sus miedos. Primero se hayan relacionado bien. Que hablen bien. Que no estemos mirando, juzgando, categorizando, calificando, condenando y penando todavía. Y un poquitito más, además de entender las cosas, comprender esa base. Yo es lo que pensé y es lo único que les puedo decir. Muchas gracias.